Bueno, ahora vamos a ver la segunda clase de biología, que es agua y pH. El agua en los seres humanos representa el 60% del peso corporal, por lo que es muy importante. La distribución del agua es 2/3 del agua ocupa la zona intracelular, 1/3 la zona extracelular. De ese tercio, digamos, extracelular, el 75% es intersticial y el 25% es intravascular. Esto de la distribución del agua es importante, así que apréndanselo bien. Recuerden, 2/3 intracelular, es decir, adentro de la célula, y 1/3 extracelular, que se divide el 75% intersticial y el 25% intravascular, es decir, que va dentro de los vasos sanguíneos. Funciones del agua. Las funciones del agua son que es disolvente, es decir, que disuelve la mayor parte de las biomoléculas, que sirve como transporte, porque transporta sustancias hacia el interior y el exterior celular, y es termorreguladora, porque amortigua cambios bruscos de temperatura y disipa el calor, por ejemplo, mediante el sudor. Estructura química del agua. Está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos covalentemente. Su fórmula es H2O. La geometría molecular del agua tiene en cuenta los átomos que forman la molécula. Es angular y se forma un ángulo de 104,5 grados, ya que los hidrógenos se repelen por ser ambos positivos y se separan formando un ángulo que estaría acá. Al ser positivo, estos dos hidrógenos se separan y forman un ángulo de 104,5 grados. La geometría eléctrica, que es esta que tenemos acá, tiene en cuenta los electrones libres. Es una pirámide de base triangular donde tenemos al oxígeno en el centro, en los 2 vértices los hidrógenos y los otros 2 vértices los electrones libres. Propiedades físicas del agua son el resultado de las interacciones electroestáticas con diferentes cargas que se atraen. Tenemos el elevado punto de fusión, que es la energía necesaria para que el agua pase de estado sólido a líquido, elevado calor de vaporización, que es la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno y disipar el exceso de calor por evaporación, es decir, que es la energía que se necesita para pasar del estado líquido al gaseoso. El elevado calor específico es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia 1 grado centígrado. Esto permite absorber el calor del medio sin variar mucho la temperatura del individuo, es decir, que sirve para estabilizar la temperatura en el cuerpo. Elevada tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie del líquido 1 unidad. Es importante, por ejemplo, en las plantas. Expansión al congelarse. En estado sólido las moléculas de agua están más separadas, los puentes de hidrógeno se separan unos de otros y por lo tanto al congelarse el agua se expande más y por eso pasa que cuando metemos una botella con agua al freezer se expande el hielo y a veces se rompe la botella. Y tenemos el aumento de densidad del agua al aumentar la temperatura entre 0 y 4 grados. Esto permite que el hielo flote. Los enlaces de puente de hidrógeno son uniones electroestáticas entre el hidrógeno y el oxígeno. Cada molécula de agua puede unirse a 4 moléculas de agua. Acá, por ejemplo, tienen esto que les dije de que cada molécula de agua puede unirse a 4 moléculas de agua a través de los puentes de hidrógeno. Ven ahí el dibujito que con los puentes de hidrógeno una molécula de agua se une a 4 moléculas más de agua. Características de los puentes de hidrógeno. Hay un par de características que tenemos que tener en cuenta, que son que los puentes de hidrógeno de forma individual son débiles, pero al unirse hacen un efecto cooperativo y se intensifica la fuerza de atracción entre las moléculas y eso hace que se forme una gran fuerza de cohesión. Los enlaces puentes de hidrógeno son direccionales porque son dipolo-dipolo y el polo positivo se une con el negativo y
Y después tenemos que recordar el tema de la longitud, que los puentes de hidrógeno tienen el doble de distancia que un enlace, digamos, covalente. Bueno, ¿qué pasa con los puentes de hidrógeno según el estado del agua? Por ejemplo, en el agua sólida, las moléculas forman enlaces con otras 4 moléculas de agua y se expande el agua, digamos. En el estado líquido, el movimiento continuo rompe y forma nuevos enlaces de puentes de hidrógeno todo el tiempo. Y en el estado gaseoso se rompen los puentes de hidrógeno y las moléculas se disipan. Eso es importante que lo recuerden. ¿Qué pasa con los puentes de hidrógeno según el estado del agua? Las fuerzas de Van der Waals son interacciones electroestáticas débiles entre grupos con cargas opuestas. Tenemos la fuerza ion-ion, que es la unión de un átomo positivo y uno negativo. La fuerza ion-dipolo, en la que se une un átomo, que puede ser positivo y negativo, con el extremo con carga opuesta de un dipolo. Después tenemos la fuerza dipolo-dipolo, que esta es la de los puentes de hidrógeno, que se unen 2 dipolos del lado con cargas diferentes. Por ejemplo, acá dice menos, se une con el dipolo más. Después tenemos ion dipolo inducido. Tenemos un ion con carga que se une a una molécula no polar, porque tiene sus cargas desorganizadas, y la induce a reorientar sus cargas, quedando las cargas positivas de un lado y las negativas del otro lado, formando un dipolo que se va a unir a este ion. Acá debería estar al revés, porque deben estar los menos de este lado y los más de este, así se puede unir al positivo. Después tenemos el dipolo inducido, que pasa lo mismo. Un dipolo con sus cargas organizadas va a inducir a que una célula, o una molécula, quiero decir, no polar, oriente sus cargas de modo que queden, acá tendría que estar las negativas y acá las positivas para que, las positivas y acá las negativas, así se puede unir a la parte negativa del dipolo. Y después tenemos el dipolo instantáneo, dipolo inducido. Una molécula con distribución desigual de los electrones se acomoda sus cargas y se colocan las cargas positivas de un lado y las cargas negativas del otro, formando un dipolo instantáneo. Este dipolo induce a una molécula no polar a orientar sus cargas de modo que queden las positivas de un lado y las negativas del otro y se puedan unir este dipolo con este dipolo. Propiedades disolventes del agua. Para que se forme una solución verdadera debe existir una atracción entre las moléculas del soluto, que es la sustancia de menor concentración, y el solvente, que es la sustancia de mayor concentración. En este caso el solvente sería el agua. Y por ejemplo, los compuestos iónicos van a ingresar en el agua y se van a separar sus electrones positivos de sus electrones negativos y se van a unir a los electrones de la molécula de agua uniéndose de forma opuesta. Por ejemplo, un electrón positivo se va a unir a un electrón negativo del agua, que sería por ejemplo el hidrógeno. Después, los compuestos polares no iónicos son hidrofílicos, es decir que tienen afinidad por el agua. Los compuestos polares se disuelven porque forman puentes de hidrógeno. Los compuestos apolares son insolubles en agua y los compuestos anfipáticos poseen grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. Por lo tanto, al colocarse en agua se forman micelas, bicapas o liposomas. Ejemplo de esto serían los fosfolípidos. Después tenemos, por ejemplo, las propiedades coligativas del agua que dependen de la concentración del soluto, como por ejemplo cuando al agua le agregamos sal. Eso va a producir una modificación en el descenso de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, descenso del punto de fusión y presión osmótica.